Jan Esperanza, director ejecutivo de la Moisés Bertoni. ¿Cómo te va, Jan? Buenos días, gracias por atendernos. Hola Enrique, ¿cómo están? A todo el equipo y también de la audiencia. Un gusto saludarles. Bien, estamos con Carlito Ortega y Juanma Figueredo y queríamos consultarte un poco. Bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a la reglamentación de la ley de transparencia de ONG? Bueno, básicamente el origen de esto es la ley. Con la ley, por supuesto, ya creo que lo discutimos antes, no estamos de acuerdo, creemos que era innecesario desde la perspectiva del objetivo que dice buscar, que es el tema del control, que estamos de acuerdo, pero que ya existen mecanismos de control. Y esto básicamente es la reglamentación. Esto tenía que ocurrir, por supuesto, la propia ley establecía que la misma entra en vigencia al día siguiente de su reglamentación. Esto ocurrió el viernes, por lo tanto la ley ya está en vigencia. En primer lugar hay que cumplirla, por supuesto. En segundo lugar, lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil vamos a hacer es analizar un poco en detalle la reglamentación para evaluar si esto de alguna manera afecta a algún principio constitucional y si cabría o no la posibilidad de presentar algún recurso con respecto a eso. Pero eso obviamente hay que hacer un análisis más fino, digamos, de cómo salió la reglamentación. Ahora, Jan, vos y yo ya hemos discutido esto 1.000.000 de veces. Y, sí. Así que, yo te agradezco siempre la predisposición que vos tenés a debatir este tema. Ahora, honestamente, mi querido Jan, y yo sí. entiendo que uno puede estar de acuerdo o no con determinadas situaciones, pero ese no es el punto que yo quiero discutir. Honestamente, lo que quiero saber es cuál sería el aspecto inconstitucional de una ley que no prohíbe nada. Eso es lo que a mí me encantaría que alguien me explique. No, bueno, pues sabes que el tema de inconstitucionalidad es un tema muy, no sé si la palabra es técnico, pero especialistas te tienen que plantear si cabría o no. Por eso te decía que hay que analizarlo. A grandes términos, por supuesto que la ley no prohíbe el funcionamiento, pero dificulta. Y hay cuestiones, como por ejemplo, vos sabés, la Constitución establece todo el tema del derecho a la privacidad y compañía. Entonces, pero también obliga a la transparencia. Entonces, lo que yo digo es, por supuesto que estamos de acuerdo con la transparencia, pero la transparencia no tiene que significar vigilancia. Y si vigilancia se entiende, y eso es lo que hay que analizar si esto contempla o no, que yo tenga que, una cosa es que yo tenga que decir, por ejemplo, de dónde provienen mis fondos. Y que tenga que decir, por ejemplo, cuál es el objetivo que persigue mi organización. Eso me parece que es válido de transparencia. Otra cosa es que me digan, mostrame cuánto le pagas a tu contador. Mostrame cuánto le pagas a tu, cuidador, a tu administrador. Y queremos ver las facturas de todo lo que vos compras. Eso ya es vigilancia. Y eso podría atentar contra el principio de la privacidad, por ejemplo, constitucional. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es analizar en detalle si es ese el alcance que tiene esta ley ya reglamentada o no. ¿Entendés? Porque ahí lo que yo creo que conspira, con esto que hablamos muchas veces, ¿verdad? Mira, varias veces lo discutimos, Enrique. Yo, sabes, tengo también un pensamiento liberal. Sí. Yo creo que el fundamento del liberalismo es la autonomía individual, la capacidad de asociarse y la limitación al poder del Estado. Y de alguna manera, yo sé que vos también, porque lo solés mencionar, lo leíste a Tocqueville ahí con la democracia en América. Sí, por supuesto. Que las organizaciones de la sociedad civil son como escuelas de libertad, donde uno precisamente practica esto de asociarse, de debatir, y eso tiene que, para mí, eso el Estado tiene que promover, no limitar. Y repito, yo entiendo perfectamente que acá no se prohíbe, no se prohíbe, eso lo digo claramente, ¿verdad? Pero dificulta. Entonces mi pregunta es, en esencia, ¿por qué dificultar y no promover escuelas de libertad? Para los que tenemos un pensamiento liberal, por supuesto, ¿verdad? Claro. Vos también lo mencionaste, por eso no repito, porque una vez dijiste que te encantó, a mí también, ¿cómo se llama? El de Popper, ¿verdad? La sociedad abierta y sus enemigos. Sí, Karl Popper. La misma cosa, el mismo planteamiento. Entonces, ese es más el punto, digamos, de la diferencia filosófica que tengo
tenemos con el objetivo que preside para mí esta ley, que es vigilancia, no transparencia. No, claro, y repito, de acuerdo con la transparencia. No, Jan, yo ahí, vos sabés que, y lo hemos discutido muchas veces, diciendo, porque yo creo que la ley no prohíbe absolutamente nada y tampoco limita, pero quiero desarrollarte el argumento brevemente para que vos puedas contestar. Sí. El artículo 3 de la ley dice que los que van a ser sujetos de esta necesidad de transparencia son las organizaciones que reciban o administran fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales o fondos públicos directamente de otros estados y que tengan por objeto contribuir, influenciar, incidir o en cualquier forma actuar sobre políticas, planes y programas públicos. Es decir, una organización, por ponerte, este es el artículo 3, estoy leyendo literalmente. Es decir, una organización, voy a usar una hipótesis, mi querido Jan, para que se entienda, que quiera dedicarse al cuidado de guacamayos y que no tenga ningún acuerdo con el gobierno, no tiene nada que explicar en los términos de esta ley, porque no tiene ningún acuerdo con el gobierno y su tarea es el cuidado de guacamayos. Ahora, la entidad que quiera cuidar guacamayos y sin embargo pide un acuerdo con el Ministerio del Ambiente, bueno, papito, te convertiste en una entidad pública y entonces tenés que explicar de dónde salió tu plata y a quién se va tu plata, y eso no te impide actuar. Tenés que mostrar nomás cómo usar tu plata. Pero dice Enrique, acuerdo con el gobierno. No recuerdo haber... No, te leo textualmente. Dice, te leo textualmente. Sí. Son todas aquellas que administran o reciban fondos, bla, 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 bla. Y aquí dice, sí. Y aquí viene la... que tengan por objeto contribuir, influenciar, incidir o en cualquier forma actuar sobre políticas públicas, planes y programas públicos o en la actividad de los poderes del Estado, los gobiernos departamentales, municipales, entes autárquicos, autónomos y organismos y entidades del Estado. Bueno, pero eso lo puedo hacer, según yo entiendo, sin necesidad de tener un acuerdo. Yo, cuidando el guacamayo, puedo intentar incidir en la política pública para que salga una ley, y para eso hago lobby, no sé qué cosa, de protección nacional al guacamayo. Porque yo lo que creo es que hace falta esa ley. Entonces, como sociedad civil me organizo y empiezo a incidir, eso sí, que dice ahí. Sí. Incidir con el objetivo de que salga una ley, porque yo creo que hay que cuidar a los guacamayos por ley. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo puedo hacer sin acuerdo con el gobierno. No, pero estás incidiendo... con una manifestación, con una demostración, con una, no sé, hablando contigo. Eso son formas de... Y digo, señor, por favor, Enrique, hace falta una ley de defensa de los guacamayos, bla, 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 bla. Y ahí yo también estoy incidiendo, o intentando incidir. No, está bien. Es que vos cuando interactúas con nosotros acá en la primera mañana no estás... O sea, estás actuando en política, pero no estás incidiendo en los poderes públicos. Ahora, si vos te vas al Congreso, mi querido Jan, a decir, che, necesito una ley de protección de guacamayo, ya estás operando en el poder. Claro, exacto, ese es mi punto. Y en consecuencia, el pueblo tiene derecho a saber de dónde viene la plata. Pero cambiamos vuelta. Entonces estamos de acuerdo que no hace falta que yo firme un acuerdo con el MADES para que intente incidir. Lo que dice la ley es que cuando vos incidís, cuando vos te vas al MADES, vos ya estás operando con el Estado, ¿verdad? Estoy tratando de incidir, no operando con el Estado. Yo trato de incidir. Se llama lobby y en Estados Unidos está legislado, por ejemplo, en forma particular. Pero acá no está legislado. Pero y eso nomás es. Bueno, está bien, eso es lo que te digo nomás. Entonces estamos de acuerdo. No hace falta que yo tenga un acuerdo firmado con ninguna organización del Estado para que intente incidir. Es que eso no tiene... No hace falta, ¿verdad? Ese no es el punto, mi querido Jan. Vos me planteaste... yo te leí el artículo 3. Siempre y cuando haya un acuerdo, yo te leí el artículo 3. No, es que te leí el artículo 3 justamente para Yo te digo que el artículo 3 efectivamente no contempla en ningún momento
esa condición de que haya un acuerdo con el Estado. No, lo que dice es que cuando vos tenés por objeto contribuir, influenciar, incidir o de cualquier forma actuar sobre poderes públicos, vos tenés que rendir cuenta. ¿Cuál es el problema? Bueno, perfecto, vamos a volver a ese punto. Tampoco hay problema si rendir cuentas significa: yo recibo recursos de estas organizaciones y mi objetivo es lograr la ley de protección del guacamayo, correcto. Si rendir cuentas significa: usted, además de decirme de dónde recibe el dinero y de decirme que su objetivo es protección del guacamayo, quiero que me muestre las facturas individuales de su organización para realizar ese trabajo de protección del guacamayo. Sí. Eso se convierte para mí, Enrique, en una vigilancia que tiene un objetivo, si querés, hasta político de control, y en eso estoy absolutamente de acuerdo y creo, pero hay que cotejarlo, de que eso afecta principios constitucionales. Entonces, repito, transparencia sí, ahí creo que estamos de acuerdo. Yo voy a contar de dónde viene. Enrique Vargas Peña, ciudadano americano de una asociación de protección de aves, me da este recurso. Mi objetivo de protección del guacamayo. Hasta ahí, de acuerdo. Lo otro, creo que no. Lo otro me refiero a vigilancia. No, es que lo que pasa, voy a ponerte un ejemplo, pero de un ejemplo que se usó en la discusión de la ley para que se entienda bien de qué se trata el asunto. Y voy a ponerte con nombre y apellido, ¿verdad? Porque, entre paréntesis, porque está en el expediente parlamentario. La razón de la ley, Jan, es que se le pidió a Juntos por la Educación y a Paraguay Educa oficialmente un desglose de sus pagos. Estas organizaciones, y yo te pido disculpas porque no tengo la identificación de cuál hizo cuál cosa, eso te voy a deber, pero para el ejemplo que estoy dando no es relevante. Estas organizaciones efectivamente dijeron: sí, hemos usado $800,000 que recibimos por decirte USAID, ¿verdad? Muy bien. Pero se negaron a responder el detalle. Y el detalle era el siguiente: el 90% de la supuesta ocurrencia de dinero para educación se fue a medios de comunicación. ¿Cómo? Por favor, el detalle. No les vamos a dar el detalle. Pero ¿cómo no me vas a dar el detalle si vos estás incidiendo nada menos que en educación? ¿A qué medios le pagaste? ¿A qué periodistas? ¿Cómo va a ser vigilancia eso, mi querido Jan? Yo tengo derecho a saber, yo ciudadano, quién está incidiendo en que en el tercer grado se le enseña a mis hijos que el género es una cuestión de fluidez. Quiero saber quién va a hacer campaña por eso, porque 90% de los fondos se fueron a medios de comunicación. Bueno, mira, antes que nada te quiero aclarar, yo soy parte de esa organización y eso es absolutamente falso, así lo digo muy claramente. No se fue el 90% a medios de comunicación, ni muchísimo menos que eso. No es cierto que se le pagó a periodistas. Pero eso ya es una cuestión de que vos puedas creerme o no creerme, ¿verdad? Pero yo lo quiero decir, así como vos lo mencionaste, también públicamente lo digo, porque soy parte de la organización. Es el documento, digamos... No. Y te cuento cómo es, porque soy parte de eso. A nosotros nos hicieron un pedido desde el Senado, esta comisión de control que se había conformado, y nosotros respondimos con precisamente lo que yo creo debe ser. Contamos de dónde vienen los fondos, contamos en qué se usan los fondos y nos negamos a decir, porque estamos protegidos por determinadas leyes también, nos negamos a decir el detalle, porque ahí entra para mí la vigilancia. Repito, lo que se tiene que saber es de dónde vienen los fondos, sí, por supuesto, ¿verdad? Y voy a poder ahí evaluar, bueno, yo estoy en desacuerdo con que la Unión Europea o con quien sea financie este tipo de cosas. Y si eso sigue siendo lícito, ahora tampoco está prohibido, como bien lo decís, sí. ¿Cuál es el problema? Pero nuestro punto, entonces, te repito, el tema de Juntos por la Educación no fue así como estás mencionando, no se le pagó a periodistas, ¿no? Pero sí es cierto de que nosotros también teníamos
también teníamos que respetar leyes de protección de datos personales. Porque, repito, ¿por qué yo tengo que decirle al poder, que entre comillas, el poder también lo tiene? Porque esos registros, el pago de salarios, está en IPS, por ejemplo. Ese registro de pago de ese tipo de cosas está en la abogacía del Tesoro, por ejemplo. Todo eso cumplimos. Eso es lo que yo digo cuando ya existen leyes que de alguna manera obligan a hacer ese tipo de cosas. Ahora, el siguiente punto, y ahí lo que para mí ya entra vigilancia. ¿Por qué tengo que decirle al poder cuánto yo le pago a mi contador o a quien yo le contraté para una consultoría? Porque tengo incidencia. Porque entraste en política pública. No, pero ahí volvemos al principio liberal, pues. Yo creo, Enrique, que las organizaciones asociadas, y vuelvo de vuelta a la sociedad abierta, y vuelvo a ¿quién más liberal que eso? A Hayek, Friedrich von Hayek mencionaba eso. Sí. La fundamentación central de que la capacidad de asociarse es la forma de ejercer la libertad individual, la autonomía individual, principios fundamentales del liberalismo. Entonces yo creo que hay que promover, y parte de la lógica de mejores políticas públicas para mí es también que la sociedad civil activamente vaya planteando cosas, incidiendo, no tomando la decisión, Enrique. Nadie discute la decisión, eso, esa es una discusión histórica que siempre tenemos. La decisión la toma el gobierno, el Estado. La decisión. Ahí viene el punto, y yo trato de incidir. Ahí viene el punto. Uno y principal. Nadie discute, y la ley no lo hace, y la reglamentación menos, el derecho a hacer lo que estás mencionando. Pero yo tengo derecho a saber si no usaron los fondos para sobornar políticos, para adoptar esas políticas. La ciudadanía tiene derecho a saber si los fondos de la Unión Europea no se usan para coimear a políticos. Te voy a dar ejemplos, porque a mí no me gusta, mi querido Jan, hablar de entelequias. Entonces, yo hasta ahora estoy preguntándole al senador Derlis Osorio de dónde vino el proyecto de autos eléctricos. Nunca tuve la respuesta. Y yo quiero saber por qué nosotros tenemos una ley de movilidad eléctrica que es una estupidez de arriba a abajo, que se hizo a la medida de Dieza. Entonces yo quiero saber eso. Y tengo derecho a saber porque se convirtió en ley. Y el senador me tiene que explicar de dónde es lo que salió su proyecto. Porque de lo contrario, yo tengo derecho a pensar que fue plata de ONGs. Y entonces, no es vigilancia. No es vigilancia, es transparencia. Bueno, y ahí está nuestra diferencia. Si vos tenés derecho a saber de dónde vino la ley, y el senador, que es tu representante constitucionalmente hablando, es el que tiene que rendir cuenta y explicar de dónde viene. Porque esa es la lógica de la gobernanza. Yo le elijo a él como mi representante y él tiene que rendirme cuenta. Es un mandante. Está en el sector público, digamos, es un mandante, es una persona electa y él toma las decisiones. Y el que trabajó para hacer la ley también. En mi representación, ¿verdad? Entonces, a él tiene que exigirle ese derecho suyo de saber de dónde viene el origen de una ley determinada. Ahora, mi querido Jan, es por eso yo te pongo el ejemplo que te voy a dar enseguidita, porque quiero que se vea que acá tenemos lagunas legislativas que esta ley llena. Y esto en Estados Unidos no estaríamos discutiendo porque la ley del lobby le obliga al senador a decir quién le trajo el proyecto en Estados Unidos. ¿Quién te trajo el proyecto y cuánto te pagó? ¿Cuál fue su contribución? Todo eso en Estados Unidos se sabe. Sí, le puede obligar a decir quién le... Y bueno, si existe esa ley, pero de vuelta. No. Eso es lo que pasa. No sé qué dice la ley del lobby, pero dice la ley del lobby que el senador está obligado no solamente a decir quién le trajo el proyecto. Bueno, me trajo el proyecto Jan Esperanza. Bueno, ahora quiero saber cuál es el salario de Jan Esperanza. Sí, claro. ¿Quién le paga? ¿Cuándo le paga? No sé si dice eso. Sí, dice. Yo te cuento que dice. La ley norteamericana dice. Pero además, la ley norteamericana, y esto vos y yo ya lo hablamos en particular, y te pido disculpas a vos, pero para la gente que se está enganchando recién. La ley norteamericana, o sea, hay otra ley norteamericana
que es la ley de agentes extranjeros. Sí, la ley Sara. Exacto. Y entonces, vos venís a incidir, señores, ustedes están, voy a poner un ejemplo hipotético, mi querido Jan. La Fundación del Guacamayo recibe fondos de la Unión Europea. ¿Cómo? Sí, tenemos fondos de la Unión Europea. ¿En serio? A explicar, señores, ¿por qué? Porque vos no podés ser agente extranjero sin estar registrado. Eso es en Estados Unidos. No hay problema, se registra. ¿Y entonces? Se registra. ¿Y a quién le pagás? No, ahí lo que empieza. Porque ahí lo que empieza es que si no registras eso, yo tengo derecho a pensar que ustedes están coimedando. No, pero que con ese criterio entonces la libertad no existiría. ¿Cómo no? Perfectamente. Entonces yo tengo derecho a pensar de que vos, mira la locura que voy a decir, que vos seleccionaste un entrevistado en función a un objetivo que no estás declarando. Entonces ahora quiero que me muestres tus cuentas bancarias para saber si vos recibiste algún tipo de fondos de alguno de tus entrevistados. Porque yo tengo derecho a pensar de que tus posturas están condicionadas a determinados tipos de intereses y de pago. Hay una pequeña diferencia. Yo puedo pensar todo lo que quieras. Claro que puedes pensar. Que no, atendeme, Jan, querido. Sí, por supuesto que puedes pensar eso. Y entre paréntesis, como siempre digo acá, ¿verdad? Al pelotudaje bravío, mis cuentas están ahí. O sea, yo no tengo casa, no tengo estancia, no tengo nada de eso. Pero no tenés por qué mostrarle a nadie. Ahí voy, mi querido Jan. Voy, mi querido Jan. A contestar precisamente. Pero yo no estoy haciendo lobby. Esa es la diferencia. Pero vos no intentás incidir cuando decís, me parece que la ley del auto eléctrico es una absoluta locura. Claro, por supuesto. Pero yo estoy haciendo opinión, no estoy haciendo lobby. No, pero espera. Vos no solés solicitar, con todo tu derecho, como cualquier otro, decir, señor diputado, sáqueme eso. Es una locura. Sí. Qué sé yo, voten en contra. Tenemos que, vos mismo decís, es mi causa luchar contra el globalismo. Eso no es una suerte de posición legítima tuya. Pero Jan, querido amigo, vos no intentás incidir en las decisiones que se tomen. Pero espera, vamos por parte. Yo te voy a decir una cosa, mi querido Jan. Sí, por supuesto, y yo tomo posiciones políticas en todos los temas en general que abordamos acá. Sí. Y creo que eso es público y notorio. Sí. Pero yo no hago lobby. ¿Yo no hago qué? No hago lobby. Yo hago opinión. No hago lobby. Pero espera, Ana, vos mismo me leíste en extenso el artículo ese de la ley. Intentás incidir. Porque tampoco el artículo que me leíste creo que menciona la palabra lobby, pero menciona con claridad el intento de incidir en políticas públicas. Te leo de vuelta así literalmente, sin cambiar ninguna coma, y dice lo siguiente: alcance. Las organizaciones que estarán sujetas a las obligaciones son todas aquellas que reciban o administren fondos públicos o privados, privados internacionales o públicos de otros estados, y que tengan por objeto contribuir, influenciar, incidir o en cualquier forma actuar sobre políticas, planes y programas públicos o la actividad de los poderes del Estado, de los gobiernos departamentales, municipales y entes autónomos y entidades del Estado. Eso. Exacto, y a eso me refiero. Y yo no hago eso, perdón. Así que sí, cuando vos decís, lo leíste de vuelta, vos intentás incidir o no en una determinada decisión que a criterio tuyo no es conveniente para el país. Opinión, mi querido Jan. No, está bien, pero es opinión que intenta incidir. No, pero si yo no me voy, yo no me voy al Congreso. Yo no me voy a... la diferencia está... Es que yo estoy acá que vos no te vas al Congreso, sí, pero ahí está la diferencia que estamos teniendo. Para mí incidir, repito, no es la única forma de incidir, no es firmar un acuerdo con el gobierno y irse al Congreso. Hay muchas formas de incidir. Pero por supuesto, por eso estamos en democracia. Una de ellas es esta, una de ellas es tener una voz pública contraria y fuerte, y una voz pública escuchada contraria a una determinada política, y decir públicamente
Yo creo que hay que cambiar y llamarle a diferentes actores y mostrarle a la gente que puede estar equivocada una política por estas razones y promover que se cambie. Sí, eso es una forma también de incidir. A ver, para mí es una forma de incidir. Y una forma de incidir que además está protegida por los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución. Muy bien. Ahora, el punto está en que las ONGs no hacen eso. Si la ONG pone una radio, no hay nada que discutir. Pero la ONG no pone una radio, pone un lobista. Esa es la diferencia. No, porque eso también, te repito, es una forma de incidir, que yo creo que es una forma de incidir válida. Es válida y nadie les prohíbe, solamente que tienen que mostrar quién les paga. Es validísima. Nadie les prohíbe. Pero tienen que mostrar que les pagan. Ya hemos llegado al acuerdo de decir que está bien, en términos de transparencia, mencionar de dónde viene el dinero. Para evitar, lo que queremos evitar es que haya, qué sé yo, intervenciones inadecuadas. Queremos evitar lavado de dinero. Eso también está ya luego, ya existen otras leyes como la de CEPRELAD y compañía, pero no importa, es importante eso. Repito, lo que yo no voy a aceptar el tema de la vigilancia. Yo creo que ahí está nuestra diferencia. Con la excusa de que yo estoy controlando entrar en vigilancia. Eso yo creo que nos lleva más hacia una lógica autoritaria que hacia una lógica democrática y liberal. Y como yo tengo ese principio, entonces obviamente estoy de acuerdo. Dicho esto, vamos a analizar en detalle para ver si eso realmente, algún artículo afecta algún principio constitucional, y ahí de vuelta, y vos estás de acuerdo con eso seguramente, cualquiera tiene el derecho a plantearlo, ¿verdad? Pues nada que discutir. Yo lo único que te digo, mi querido Jan, y creo que no nos vamos a convencer, pero ese no es el punto acá. El punto es ilustrar la opinión pública. Y Juanjo y Carlitos tienen preguntas también. Yo cierro mi participación diciéndote, yo tengo derecho a saber si la plata de la Unión Europea no se usa para coimear a políticos paraguayos. ¿Por qué? Porque tengo graves sospechas de que la cantidad de leyes que se están haciendo a la medida de la Unión Europea, como la que presenta Sebastián García y todo ese grupete de globalistas, terminan convenciendo de un modo bastante extraño a muchos diputados y senadores. Entonces, ustedes están influyendo en política pública. Yo tengo derecho a saber si la plata no se usa en coima. Enrique, yo ahí es donde quiero interrumpir un poco esta charla muy interesante que están teniendo. Jan, ¿cómo te va? Juanma te saluda. Hola, Juanma. Pero la ley apunta aquí al control de las ONG, a que las ONG son las que tienen que rendir cuentas, y no apunta a los políticos que presentan proyectos. Efectivamente, la ley exime de esto a los partidos políticos, exime de esto a la iglesia, y a otro tipo de organizaciones organizaciones deportivas que no sean profesionales. Efectivamente, los exime. Pero ¿por qué si al final, o sea, son los representantes, los senadores o los congresistas son los que presentan el proyecto? Porque es la ley de ONG. Pero ¿y por qué no incluimos también? Porque no es la ley de partidos. La ley de partidos te exige, y vamos a hablar de eso, porque el Partido Demócrata Cristiano está presentando... Claro, pero Enrique, ahí yo es donde coincido con Jan, porque dice, espera, ¿por qué le exigimos a actores externos al gobierno que presenten detalladamente todo? Yo no me parece que esté mal, pero también ¿por qué no exigimos a los políticos de turno? Sí, se le exige. La ley de financiamiento político. ¿Y dónde está? ¿Por qué no presentan entonces? Pero está la ley de financiamiento político. El congresista que... Lely Osorio. ¿Y dónde está? ¿Por qué no presenta? Vamos a hablar enseguida de eso, porque hay un pedido ahora de inconstitucionalidad sobre la ley de financiamiento. Pero lo que quiero señalar, perdón, ya que me metan en la conversación, es que no hay ley para los políticos. Sí hay. Se llama el Código Electoral y tiene el artículo 64 que se denomina Ley de Financiamiento Político. En el mismo sentido, Enrique, es que no existe mecanismo para saber si una ONG está o no coimeando o no está utilizando. Se llama rendición de cuenta en IPS, se llama rendición de cuenta al tema impositivo. Existen también esos mecanismos de control para saber cómo yo estoy utilizando el dinero. Lo que pasa es que tu derecho a saber quién está de alguna manera detrás del lobby de un político no tiene que afectar mi derecho a determinado tipo de privacidad. Eso también está protegido en la Constitución Nacional. No, la privacidad de lo que Jan Esperanza, la privacidad de Jan Esperanza, eso no hay nada que discutir. A ver si nos entendemos. Si no, la ONG, si Moisés Bertoni, voy a decir un disparate, pero es para el ejemplo nomás. Si la Moisés Bertoni te paga a vos $15,000 por mes, el hecho de que se registre $15,000 por mes, hasta ahí llegamos.
Lo que vos hagas con los $15,000 a mí me chupa un huevo. Y además a nadie le tiene que importar. Porque es tu salario, punto. ¿Verdad? Pero eso no es lo que estamos discutiendo. No, sí, lo que estamos discutiendo es eso, porque el alcance de la vigilancia es lo que yo estoy discutiendo. No, vos nomás estás llamando vigilancia, sí, transparencia, joder. No, y claro, yo estoy llamando pero te hago la distinción entre transparencia y vigilancia. Transparencia tiene un límite, es algo central, pero tiene también un límite, y si eso se respeta, estamos hablando obviamente de un principio también liberal y democrático. Si eso se convierte en vigilancia, porque quiero tener un control exhaustivo de tu movimiento, de a quién le pagás, cuánto pagás y cómo pagás, eso ya creo que hay una intromisión en la autonomía, en la capacidad. Esto que estábamos hablando de una democracia liberal. Y eso es lo que yo estoy en contra. Por eso estoy en contra del principio de esta ley. No en contra de la transparencia y del control. Claro que tiene que haber control. Claro que tenemos que evitar lavado de dinero. Claro que tenemos que evitar injerencias que estén por fuera de nuestro marco normativo. Yo no creo que esta sea la forma. Por eso, y volviendo a lo que decía Juanma cuando él me pregunta eso, por eso es lo que yo veo otros tipos de objetivos en este tipo de ley. Veo un objetivo mayor de control político y repito de vuelta, otro principio central del liberalismo, la limitación del poder del Estado. El Estado tiene que estar siempre controlado, monitoreado, vigilado, y eso puede ser molestoso. Claro que es molestoso, pero de eso se trata, digamos, de eso se trata. Y ustedes mismos cumplen un papel absolutamente esencial molestándole al poder. Nosotros no estamos en contra del Estado, ni mucho menos, estamos enfrente. Igual que ustedes, estamos enfrente. Y en ese sentido podemos, estando enfrente, monitorear, controlar, criticar, pero también contribuir, tratando de incidir de acuerdo a lo que nosotros creemos y cada grupo organizado cree, en mejorar la política pública. Eso me parece absolutamente válido y eso es lo que yo creo lo es el principio de la democracia liberal y sobre todo de aquellas sociedades que han logrado mayor nivel de progreso. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y creo que hay que fomentar eso, no limitar. Repito, no está prohibido en la ley, no prohíbe, lo dejo muy claro, no prohíbe, pero creo que genera limitaciones innecesarias que van en contra de estos principios que estoy mencionando. Eso no me da mi punto. ¿Cómo? No, pero ¿por qué no se cumple la ley? No, desde el financiamiento político. No, pero ese es otro voto. No, pero dentro de la discusión. Yo me sumo a lo que dice Juanma. Sí, hay ONG, organizaciones que están intentando influenciar, y esto lo dice Enrique, ese es el punto, intentando influenciar y queremos controlar. ¿Por qué no controlamos con el mismo ímpetu, con la misma fuerza a los que se dejan influenciar? Porque ustedes están finalmente cambiando de foco, Carlos. El que lleva la voz de esa ONG al Congreso es el legislador. Claro. No, ¿A quién le preguntaste si quién le financió el proyecto de autos eléctricos al legislador? Y no te supo responder. ¿Por qué? ¿Y por qué no le controlamos a nuestros legisladores? Espera, mi querido Carlos. Yo no voy a discutir lo tuyo porque no hay nada que discutir al respecto, estamos totalmente de acuerdo, pero esta ley no es la ley de transparencia de los legisladores, es la ley de transparencia de las ONG. La ley es la transparencia de las ONG, no es la ley de transparencia de los legisladores. Yo con mucho gusto estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que por supuesto que se tiene que transparentar también, lo vamos a discutir enseguida porque hay un pedido del Partido Demócrata Cristiano que es una vergüenza nacional que se presenta hoy. Entonces, y no tengo nada que discutir con respecto a eso porque estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el objeto de esta ley no es ese. Pero esa pues es la discusión que suele tener siempre con Sara, Enrique. Claro, porque No. finalmente puede venir la Unión Europea completa a tratar de influir en la Pero, legislación Juanma, nacional. ¿esta ley cómo se pero llama? ¿quiénes son las que firman? Pero la ley tiene o no tiene objeto. Tiene objeto que Y es el bueno, control de las de ONG, la ONG. pero No. si ya que tenemos, al final, entonces Pero las ¿por ONG qué? son ¿Por qué las lo que ustedes legislan? quieren desviar de foco la cuestión? ¿La ley cómo se llama? La ley se llama Ley de Transparencia de ONG. Perfecto, me parece Y genial bueno. que se controle también, pero al final, ¿quiénes son los que aprueban las leyes? ¿Quiénes son los que pero vos estás determinan la planteando una decisión? discusión que está fuera de foco, mi querido Juanma. No, es fuera de foco, Enrique, Fuera de foco total, porque es una cuestión porque que también la ley ustedes acá- suelen discutir con Sara. No. A ver, si la ONG viene con su proyecto de, no sé, de Agenda 2030, de meter en la educación lo que vos quieras, al final las ONG son las que se van y se Pero sientan en el vamos Congreso, a digo. discutir eso en la Ley de Transparencia de los políticos. Porque ya está vigente, dicho sea de paso. Y bueno, pero entonces, Que no se- pero que no no vaya se a meter cumple. acá ese
tema porque Pero sí, para mí hay que meter, no, Enrique, porque al fin y al cabo porque no podés responder. Todo, Enrique. Los que toman las decisiones son los ustedes quieren gobernantes. meter esto porque en realidad no pueden justificar que no se quiera la transparencia. Entonces quieren desviar el foco, no, claro. Enrique, ¿cómo no vamos a querer la transparencia? Claro que no quieren. Vamos a No pedirle quieren. a la ONG hasta cuánto le paga al barrendero No quieren la transparencia. de su vereda, pero si no tenemos la ley de transparencia del Congreso, de los legisladores Pero que finalmente ¿qué llevan tiene que esos ver con lo que proyectos? estamos hablando? Esto que estamos hablando, mi querido Carlito, Pero ¿es me o no está es? hablando de que la ONG intentan influenciar y queremos pero saber espera, quién le ¿esta ley financia. cómo se llama? Esta ley La que- ley de ONG Y está todo bueno, bien, Enrique. Entonces, ¿para qué pero meten el otro necesi- tema? ¿Cómo se llama eso? Se llama Porque desviar la estamos atención. apuntando mal la No, política de ese Estado es apunta- otro tema. No, pero me Ese- parece que es lo no, esencial. ese es lo otro esencial tema, Juanma. porque, No, porque al fin y al cabo no. nosotros somos los que vamos pero, ¿esta ley cómo se tener llama? de control de ONG. Y bueno, entonces, ¿por qué discutir lo político? No, pero yo coincido contigo, Juanma, en que se apunta mal. Ese es el punto. Es decir, mi pregunta es, ¿realmente creemos que el problema que tiene la sociedad paraguaya en términos de cómo se toman las decisiones, en términos de las coimas que existen, nace o tiene relevancia el tema de las ONG? en eso? Jan, pregúntame a mí. Espera. No, yo me estoy haciendo nomás esa pregunta y yo mismo me contesto, Enrique. Yo creo absolutamente que no. Y con esa excusa se está afectando principios para mí fundamentales del liberalismo. Ese es mi punto, ¿verdad? Y también creo que podría afectar principios que están establecidos en nuestra Constitución. Entonces, transparencia sí, vigilancia no. ¿Cuál Lo principio es primero, el que estaría afectado, mi querido Jan? el tema de la libre el tema de rendir cuenta, como vos estás mencionando, en cada detalle de cada factura. Pero, ¿y cuál sería el problema constitucional? Te repito, Enrique, yo no quiero entrar en el tema constitucional, no soy el experto ni mucho menos. Yo te dije, yo creo que podría estar afectándose. Necesito tener un análisis con constitucionalistas que me indiquen y me digan, no, Jan, estás equivocado, no afecta, o sí, Jan, esto podría afectar. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo Pero tu lo que sí yo estoy compartiendo es un principio central. Eso sí, me reafirmo y por eso te di todos estos argumentos, digamos, ¿verdad? Y ahí obviamente está nuestra diferencia. Sí. Yo creo que vos tenés el derecho a saber si alguien está coimeándole, sí, pero no tenés el derecho a que... El mismo ejemplo que yo te di. Yo no tengo el derecho a entrar en tu cuenta bancaria. En mi cuenta no, pero si recibo coima. No tengo el derecho, sí, pero la forma de saber si recibí coima no puede ser obligándote a mostrar así públicamente. El Estado te puede obligar. A vos te puede obligar la DENIT a que vos le declares cómo estás vos recibiendo los recursos y dónde recibiste, porque te pueden acusar de lavado de dinero. El Estado ya tiene hoy mecanismos para hacer eso, Enrique. Hoy ya lo tiene. Esto faltaba. Yo no creo que haya que sacar una ley de transparencia de los periodistas para saber si están recibiendo o no. No creo. Yo no eso ya tengo sería problema. afectar. Es más, ¿querés Es que te que diga yo no algo? creo, yo no creo, nomás ya, te digo. ya, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. A lo mejor te vas a sorprender. Vos sabés que yo estoy empezando a creer que sí. Que sí. Yo Quiero ver cómo hay gente que se volvió millonaria acá en este negocio. Pero Enrique, y hay formas para eso. Ya existe algo llamado Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Entendés? Ya existe. Ese es mi punto. Con el objetivo de que vos cumplas con tu deseo legítimo de saber si alguien recibe coima, no tendríamos que estar afectando otros principios fundamentales del pensamiento liberal y de nuestro ordenamiento. No hay ningún principio afectado, mi querido Jan. Sí, la autonomía, el derecho a la privacidad. No, la autonomía no está en discusión en esta ley. Esta ley no discute la autonomía. Esta ley no prohíbe estamos nada. haciendo nomás el ejemplo cuando vos dijiste, yo estoy empezando a pensar que podría ser bueno. Cuando me decís eso, obviamente tu argumento de fondo es porque yo tengo el derecho a saber si alguien está siendo coimeado. Así entiendo, ¿verdad? No, es que entonces está dispuesto a escuchar un poco el argumento de una ley de transparencia de periodista. Te pedí que me hagas a mí la pregunta que le formulaste a Juanma o que te formulaste a vos mismo y yo te respondo. Yo creo que un porcentaje lamentablemente muy significativo de la legislación paraguaya es ONGs. Lastimosamente no comparto el punto de vista tuyo, mi querido Jan, de que la legislación paraguaya no está hecha por ONGs. Desde la 5777, la 1600, la ley de movilidad eléctrica, la ley de
créditos de carbono. Todo es ONG. Entonces, la ley de protección de datos personales, 100% ONG. Entonces, no me vayas a decir que las ONG no están... transformación educativa. El país está siendo gobernado por ONG y nosotros no sabemos quién les paga. Muy necesaria esta ley. Me citaste 5 leyes, creo que la última ley era 3.200 y algo, y decir que hubo 3.000 este año nomás. No sé, Enrique, esta es una discusión. No. Está bien, entonces, Las leyes, está bien, vos mencionaste algunas leyes de las miles que hay, y bueno, no sé, yo no creo que... Por supuesto, asumo... Esperana ya. No, la ley 3.720, la ley 3.720 es porque hay 2.000 leyes de pensión graciable y todas esas boludeces. Bueno, está bien. Pues no es lo que estamos hablando. Está bien, perfecto, te doy esa parte. Pero bueno, tu punto es, vos crees que una parte fundamental o de leyes fundamentales son finalmente diseñadas por la sociedad civil, por las ONG. Bueno, estas leyes, repito, en nuestro sistema constitucional son aprobadas, y esa es la gobernanza, por representantes nuestros electos legítimamente, se llaman congresistas, son ellos los que por mayoría de votos tienen que aprobar una ley. Yo creo que está en el derecho absoluto de una sociedad democrática tratar de incidir en las leyes. Y eso es lo que se trata de hacer en muchas leyes. En algunas leyes sí, en otras leyes no. Pero de ahí a decir que las leyes están puestas por la sociedad civil y por las ONG, y que resulta que todos los congresistas nos hacen caso. Y negame lo que dije. Nos hacen caso. Decime que lo que dije es mentira y me callo. Yo lo que digo, lo que vos estás diciendo es exagerado, no mentira, exagerado. Es decir, tu apreciación de que las principales leyes están desarrolladas y casi como que, yo sé que no lo decís, pero casi como que obligando al... Finalmente, ¿por qué se toma una decisión en el Congreso? ¿Por qué? Porque ellos toman por mayoría de votos. ¿Cuál es lo que es el poder real de la ONG? ¿Querés que te diga ¿Cómo se le obliga a un congresista que... Y entonces que tu posición es, se le coinea, más o menos? No sé si dijiste eso o no. Te pregunto. No es que digo, afirmo. No es que digo, afirmo. Bueno, ok, perfecto. No es que digo, ¿entendés? Espera, por eso es que no pueden explicar las leyes que votan, pues. No pueden explicar las leyes que votan, porque las leyes le vienen en una receta enlatada de la Unión Europea. Entonces, Enrique, en un debate general, yo entiendo y me parece correcto que se controle también del financiamiento, de dónde viene la ONG, todo, pero al fin y al cabo, lo que afecta a todos los paraguayos en general, ¿qué es? Que la ONG influya en un gobernante o el voto del gobernante. El problema está en que esta ley no es la ley del gobernante, es la ley de ONGs. Yo voy a una cuestión de interés general. No, y acá me están haciendo acordar de una cosa que voy a compartir. Está la ley de transparencia y acceso a la función pública y la ley de financiamiento de partidos, que efectivamente abordan los temas que a vos te preocupan. Y lo abordan... vamos a hablar. Pero fíjate, Enrique, lo que mencionaste. Vos decís, yo afirmo que están coimeados. Esa es una cuestión muy grave. Perfecto. Entonces, deberíamos investigar, Enrique, de cualquier cuenta bancaria tiene que ser transparente, porque te pregunto entonces, los únicos que influyen e intentan y coimean son las ONGs para conseguir determinadas leyes. No, yo no dije eso. Exactamente. No, yo sé que no dijiste. Y entonces estamos de acuerdo que no son los únicos. Por lo tanto, también tendríamos que sacar leyes para otros que también podrían eventualmente influir y coimear, porque el tema central que vos decís es, mi parlamentario está siendo coimeado, entonces tenemos que nos muestren la ONG a quién le están pagando. Sí. Entonces que también nos muestren, qué sé yo, individuos, gremios, no sé, que nos muestren a quién le están pagando, porque yo puedo suponer de que también están incidiendo, o entre comillas, coimeando. Sí, los señores que estás mencionando, mi querido Jan, entran en la definición del artículo 3, por supuesto que tienen que hacer eso. Bueno, y ahí volvemos al punto. Yo creo que casi todos aquellos que tienen una voz y dicen públicamente, yo no estoy de acuerdo con la ley de auto eléctrico por esta y estas razones, y espero que lo cambien, y les voy a dar argumentos para que lo cambien. Esto fracasó. Eso es una forma de incidir también. Entonces también yo debería con esa lógica, tengo que dejar, pero quiero que me hagas una pequeña cuestión semántica. En serio te pregunto, sin bolear. Sí.
una cuestión semántica, pero después te tengo que dejar porque Ariel ya me está por matar. Y es la siguiente: ¿hay o no hay diferencia entre opinar y cabildear? Sí hay diferencia entre opinar y cabildear. Ahora, Eso. esta otra pregunta. Otra pregunta. ¿Opinar o a través de la opinión se puede tratar de incidir, sí o no? Pero por supuesto que sí. Y bueno, es lo mismo, entonces... No es lo mismo, porque para la mí sí. opinión está protegida por 4 artículos de la Constitución Nacional, el cabildeo no. Ok, y ese es mi punto. Si hay cosas que están protegidas por la Constitución Nacional, bueno, probablemente tenemos que apelar a eso. Eso es lo que vamos a analizar con él. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Jan, como siempre, un placer hablar contigo. En serio, tío, a mí siempre ¿cómo te iba a decir? Me desafía intelectualmente esta conversación contigo, así que un abrazo. Igualmente, Enrique, saludos ahí a Juanma y a todos, a las órdenes siempre. Chao, chao. Abrazo.